Soy Abderramán I, o Abd al-Rahman I, al-Gil. Mi nombre completo es Abd al-Rahman ibn Muwayya ibn Ima ibn Abd al-Malik, el fundador del Emirato de Córdoba y el primero de los grandes gobernantes omeyas en Al-Ándalus. Nací en el año 731 en Damasco, Siria, en el seno de la influyente dinastía omeya. Mi vida estuvo marcada por el exilio y la búsqueda de poder y venganza. Fui el primer emir omeya de Al-Ándalus, iniciador de una dinastía y de un régimen político que se constituiría en la célebre Al-Ándalus omeya, primero emirato y más tarde califato, uno de los estados más importantes del occidente altomedieval y que perviviría casi 3 siglos, hasta la caída oficial del califato en el año 1031. Era un príncipe de la dinastía de los califas omeyas de Damasco. Como es bien sabido, logré salvar mi vida en la matanza de Abu Futrus sufrida por mi familia en el año 750 a manos de la facción enemiga de los abasidas. Este hecho supuso el cambio de dinastía en el califato de Damasco. Huí con algunos seguidores hacia el sur y logré llegar a África hasta su extremo occidental, a Ceuta, donde fui acogido por la tribu de Nafta de la que era originaria mi madre. Comprendí que podía buscar apoyos en España en los sirios leales a mi familia, descendientes de aquellos que habían intervenido en la conquista de la península, 4 décadas antes. De esta forma, embarqué para llegar a las costas de Granada, a Almuñécar, en el año 755, con la intención de buscar nuevos seguidores que afianzaran mis posibilidades de alcanzar el poder que no había logrado en África. En aquellos años Al-Ándalus era un territorio debilitado por continuos enfrentamientos étnicos tribales. Para comprender este hecho no hay más que percatarse en el conglomerado de razas y religiones que constituían este territorio. En el aspecto étnico, convivían hispanoromanos, visigodos, sirios, árabes y bereberes. En lo relativo a los credos religiosos, coexistían musulmanes, viejos, que no eran otros que los propios conquistadores y sus descendientes, antiguos cristianos convertidos recientemente al Islam para evitar impuestos, llamados muladíes, cristianos que deseaban mantener su religión, mozárabes, y un importante grupo de judíos. Por otro lado, el emir Yusuf al-Firi no era un gobernante con personalidad suficiente para asumir un poder centralizado capaz de contener las innatas tendencias de disidencia en Al-Ándalus. Reuní un ejército de leales formado por sirios, yemeníes y bereberes, y derroté, tras una breve guerra, al emir Yusuf. Es así como entré en Córdoba en el año 756 y me convertí en el primer emir independiente de Al-Ándalus. Me mantuve en el trono hasta mi muerte y durante más de 30 años de gobierno, mis esfuerzos fueron dirigidos a crear un estado organizado y fuerte, siguiendo el modelo de gestión de los omeyas de Damasco. No fue tarea fácil porque tuve que dedicar mis mayores esfuerzos a sofocar rebeliones de numerosas facciones, entre las que se cuentan las del emir derrocado, Yusuf al-Firi, y de sus hijos, de los sirios partidarios de los abbasíes y de los bereberes. Tampoco faltaron las intrigas de palacio que tuve que sofocar con sangre. La importancia de mi llegada a Al-Ándalus y la instauración del Emirato omeya tuvo una relevancia que pocas veces es suficientemente destacada. Podríamos decir, sin pecar de exageración, que mi llegada y mi instalación en el trono de Córdoba tuvo casi la misma relevancia que la ocupación musulmana peninsular acaecida 40 años antes. Y es que creé un fuerte estado, Emirato Califato de Córdoba, que a pesar de sus constantes tendencias disgregadoras e independentistas, fue capaz de consolidar un estado musulmán en la Europa occidental y arremeter contra la nueva organización de resistencia cristiana del norte. Aunque sea historia ficción, no es difícil imaginar que los nuevos reinos cristianos hubieran evolucionado mucho más rápidamente en sus reconquistas si el enemigo musulmán hubiera sido débil y fraccionado. Algo que es lógico suponer a la vista del rápido avance que los reinos cristianos, especialmente Castilla y León, conseguirían en los 50 años de vida de los primeros reinos de taifas, tras la supresión del califato. Sin embargo, una Al-Ándalus unida, aunque con fuertes fuerzas centrífugas, logró atajar o, al menos, ralentizar durante casi 3 siglos los esfuerzos de reconquista y repoblación cristiana. He pasado a la historia también por ser el iniciador de la mezquita de Córdoba en el solar que ocupaba la Basílica Visigoda de San Vicente, en el año 785. En ella se reutilizaron numerosos elementos de acarreo romanos y visigodos y se mistificaron elementos estéticos sirios con hispanoromanos y visigodos que fue el germen del arte andalusí. Morí el 30 de septiembre de 788 en Córdoba. Mi muerte marcó el fin de una era en Al-Ándalus, pero mi legado perduró mucho después de mi partida. Mis descendientes continuaron gobernando en Córdoba, expandiendo el emirato y preservando su esplendor cultural. Mi vida y mis logros son recordados como un ejemplo de valentía, determinación y visión, y mi nombre sigue siendo venerado en la historia de España y del mundo islámico.